mexicana más importante en Estados Unidos y fecha en la que conmemoramos el aniversario de la Batalla de Puebla. Es un placer para mí darle la bienvenida a dos grandes escritores mexicanos y que en esta charla nos compartirán sus conocimientos sobre el triunfo histórico del ejército mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, quien, como mucha gente sabe y otra no, nació en lo que hoy es Goliad, Texas. Este triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés ocurrido el 5 de mayo de 1862, cerca de la ciudad de Puebla. Así que entramos a la conversación, ¿qué pasó el 5 de mayo de 1862 y las implicaciones para esta comunidad? Paco Ignacio Taibo con nosotros, aquí historiador, activista social, autor de más de 70 obras en distintos géneros literarios, ha merecido 3 veces el Premio Internacional Dashiell Hammett a la mejor novela policíaca, el Premio Francés a la 813 a la mejor novela negra extranjera publicada en Francia, el Premio Bancarella en Italia al Libro del Año y el Premio Nacional de Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es el creador de la nueva novela negra en español con su gran protagonista Héctor Velasco Arán y la historia Brigada para leer en libertad. Paco Ignacio Taibo es el fundador de la Semana Negra de Gijón, famosísima para todos los escritores de novela policíaca y es una figura reconocida en el mundo literario de habla hispana. Por ello es que con gran honor dirige desde 2019 el Fondo de Cultura Económica, la editorial por excelencia de México, sin la cual la cultura de habla hispana en el mundo de hoy no se entendería. Pedro Ángel Palou es doctor en Ciencias Sociales, escritor de numerosos libros con los que ha obtenido prestigiados premios. Ha sido secretario de Cultura de su estado natal, Puebla, director de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Autores de México en Puebla, rector de la Universidad de las Américas, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Sistema Nacional de Investigadores, director actualmente del Departamento de Estudios Romances de Tufts University y es un escritor reconocido justamente por su pasión por la novela histórica. Muchos de nosotros hemos leído sus libros sobre Villa, sobre Zapata, Pobre Patria Mía, la novela de Porfirio Díaz. Así que hoy tenemos el privilegio de contar con dos grandes escritores e intelectuales para hablar con nosotros sobre qué pasó el 5 de mayo de 1862. Paco, Pedro Ángel, bienvenidos al Instituto Cultural Mexicano, agradecida de todo corazón de esta colaboración y tienen la palabra. Gracias, embajadora. Muy amable, embajadora. ¿Tú o yo, Pedro? Empiézale, Paco, vámonos. Bueno, el 5 de mayo este país era un desastre, pero un absoluto desastre. Habíamos logrado penosamente, pues, diplomáticos, impedir que una intervención anglo-hispano-francesa, que ya se había ocupado Veracruz, avanzara. Nos quedaban los franceses. Y el mito dice que eran el mejor ejército del mundo. Y sí, eran el mejor ejército del mundo, no es broma. 5,000 franceses avanzaban hacia Puebla. Habían intentado pararlos en la angostura, habían fracasado. México había reunido penosamente a la División de Oriente, mandada por Zaragoza, pero penosamente México salía de la larga experiencia de la guerra de reforma, económicamente estaba destruido, militarmente estaba enormemente debilitado, y entonces se repliega Zaragoza con el ejército de Oriente hacia Puebla y empieza a mandar cartas desesperadas al ministro de la Guerra, los a Juárez. De Zaragoza son penosísimos, ¿no? Le está diciendo a Juárez, traiga más, al menos consígame más gente. Y luego cuando le manda gente dice, si me va a mandar a estos, mejor ya no me mande nadie. No, y no solo eso, pide picos y palas, pide que si le dan permiso para destruir las velas de unos barcos para hacer tiendas. Y además está enfadadísimo con la ciudad de Puebla. Puebla... Dice que la quemen, ¿no? Incluso hay un texto, textualmente dice que son indolentes, que son egoístas y que más valdría quemar Puebla.
Sí, y hay un Mis, momento mis terrible. compatriotas no quedan muy bien parados en los partidos. No, para No, nada, para nada. porque incluso dice, dan ganas de voltear los cañones hacia adentro Así es. cuando está fortificando. Fortificando tiene 2 días para fortificar, no fortifica nada. Pone ahí unas barditas de ladrillos y sitúa Hace los cañones. tiritas, sí. Ahora, los poblanos malos, la oligarquía poblana, la iglesia poblana súper reaccionaria, no le quitan el valor a que hay 3 batallones de guardias nacionales poblanos Así es. salidos de la Sierra de Puebla que van a ser claves en esta batalla de Tetela do Campo y las zonas vecinas. Ujú. Y ahí la historia es muy apasionante porque Zaragoza tiene que montar una defensa frente a los 5,000 hombres que trae Forey y lo único que se le ocurre es hacer una defensa de arco apoyándose en 2 fuertecitos ahí que no valen para gran cosa. Tiene la virtud, trae consigo los artilleros jarochos, que Así. desmontaron los cañones de Ulúa en Veracruz y se los subieron, que es una hazaña casi mayor que la batalla de Puebla, los subieron hasta Puebla por los cerros, la intrincada serranía que separa Veracruz de Puebla. Y los logró ahí colocar medianamente, pero son cañones viejos. Viendo números muy precisos, te das cuenta que el fusil francés hacía puntería 1,300 metros. Las Ujú. espingardas y los fusiles Baker chafas que traía el ejército mexicano tenían que esperar 200 metros. O sea, durante 1 kilómetro ellos te están tirando y tú tienes que esperar a que estén a 200 metros para responder. Y los cañones, pues no te digo. Y aún Entonces, así, el primer ataque de los franceses, ellos piensan que van a ganar en ese primer ataque. Yo creo que, como en el fútbol, los franceses estaban mucho más confiados de que la llegada a Puebla iba a ser facilísima y que iba a ser realmente un trámite para entrar a la Ciudad de México. Yo creo que los agarra desprevenidos. Por un lado, aunque son muy pequeñas fortificaciones, ese primer ataque de las 9 de la mañana, que es heroico, eh, es repelido en el fuerte de Guadalupe y luego repelido en ese mismo trayecto entre 9 y 11:30 de la mañana en el fuerte de Loreto, ¿no? Entonces, esos dos primeros ataques, aunque se repliega el ejército francés, le permiten a Zaragoza, por un lado, saber que puede resistir más de lo que él cree, y no se nos olvide que viene Porfirio Díaz con eh, otro batallón impidiendo el recule, digamos, o la retaguardia completa de los franceses, lo cual los obliga a volver a atacar a las 11:30 y que este es quizá como escaramuza la más interesante por lo que dice Paco, porque no tiene capacidad bélica el ejército mexicano en términos de armas. Entonces ahí es donde entran los acapuastlas y los serranos dirigidos por generales serranos, atacando cuerpo a cuerpo, machete, bayoneta, incluso tirando piedras. Son 2 horas muy, muy complejas, ¿no? Muy interesantes y por otro lado. hay unas historias apasionantes. Zaragoza los ve venir y dice, está loco, viene de frente y viene por la único cachito de Puebla que tengo fortificada. Puebla había sido tomado 5 veces en los últimos años, nada más dando la vuelta y entrando por el sur. Así es. Y entonces redispone a los batallones, a los del Estado de México, a los de Michoacán sobre todo, para cerrar el arco y esperar la embestida de frente prepotentemente de los franceses. Que por cierto, ahí los franceses eran muy graciosos. Cuando vi la carga, que estuve estudiando la carga que traían un promedio de 10 litros de vino por cabeza en los vagones que venían avanzando. Y ahí Zaragoza tiene la virtud de haberle inyectado al ejército un ánimo muy peculiar. Hay un registro muy bonito que es al amanecer del 5, Zaragoza recorre la línea en arco. Tiene 2, 3 kilómetros con un fondo muy pequeño, 3, 4 hombres. Y se va echando el mismo discurso. Zaragoza era un hombre muy humilde en su actitud, en su manera de vestir. No usaba la casaca llena de oro de los generales santanistas. Al revés, era un general del ejército del pueblo. Y se va tirando el siguiente rollo. Es fascinante. Ciudadanos, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. Hazme el favor, pinche Zaragoza, estás loco. ¿Cómo le dices a alguien que va a entrar en combate que los que están enfrente son los mejores del mundo? Pero nosotros somos los mejores hijos de México. Así es. Y esto lo repite, y lo repite, y lo repite, montando a caballo, recorriendo la línea.
Era obvio de que alguna se manera repetía la voz. recordándoles que habían triunfado en la guerra de reforma. Zaragoza es un general liberal desde Comonfort, entonces les está recordando todo el tiempo que son los héroes de la guerra de reforma y que son, como dices tú, los verdaderos patriotas de un México que se está reorganizando en pleno caos, pero es capaz de arengarlos de manera brutal, ¿no? Realmente están confiados en que Zaragoza es su general y su hombre. Lo quieren un montón, pero ¿se lo imaginan? Repitiendo la frase, tienen frente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. El que estaba el cuarto en la línea no oía nada. Zaragoza tenía una voz atiplada, lentecitos de aro, una cachucha chafa que si llovía no servía para quitarle el agua. Y se imaginan el eco. ¿Qué dijo qué dijo? No, que somos los mejores hijos de México. Este eco a lo largo de 4 kilómetros, es para recordarlo, ¿no? Y para preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Y bien, empieza la batalla. Y sí, como dice Pedro, wow. Porque además hay demasiado énfasis en el tercer ataque de los franceses y en el fenómeno de la lluvia y el granizo. Cae a las 3 de la tarde un aguacero verdaderamente brutal que deslava buena parte de este pequeño cerro, que les impide con el equipo militar francés avanzar a la velocidad que ellos quieren. Pero limitarnos a eso le quitaría la heroicidad que tiene el 5 de mayo. Ese es el tercer ataque de los franceses y es cuando deciden empezar a replegarse hasta que llega ese otro famoso momento de las 5:40 de la tarde en el que Zaragoza dice esta frase que la hemos repetido después mucho: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pero entre las 9 de la mañana y esas 5 de la tarde hay muchísimas más escaramuzas que esos 3 ataques que están en la mitologización del 5 de mayo. Yo encontré una historia fascinante. En el tercer ataque, los suavos llegan hasta la línea de defensa, llegan hasta el borde del cerro, Hasta el borde. pero, y a bayoneta ya. Sí, sí. Los suavos eran además un cuerpo de ejército disciplinado, bien organizado, con grandes oficiales. Con Y de soldados repente hay una imagen que es la de un soldado mexicano tirando una bala. ¡Fua! Una bala. Como si fuera boliche, pero no así, sino así. Y dije, esto es mito, hombre. Bueno, reconstruí la historia y descubro que es cierto. Los artilleros veracruzanos no traían rifle, porque no había rifles para todos. Entonces, cuando ya no podías disparar los cañones por la elevación, entonces defendieron con bala a mano. Claro. Bueno, es real. Encontré el nombre de ese sargento jarocho que tiraba balazos a mano. Y luego, bueno, el grito del general que dirige la contracarga después del tercero es fascinante. Era un general conservador, católico, Negrete, que se había sumado a Juárez en el último minuto diciendo, bueno, hasta aquí llegué, yo seré conservador, pero esto es una invasión extranjera. Y entonces se sube, era chaparrito, saca la espada, se sube al pequeño montículo de piedras y grita, ahora en el nombre de Dios, primero nosotros. Primero que antes otros, y se suelta la carga del segundo de la brigada de combatientes de la guerra de Puebla, que por cierto no eran Zacapuatlas, han estado mintiendo durante 20 años o 200 años, eran de Tetela. Era de Tetela de Ocampo, sí. Sí, y los Zacapuatlas se han beneficiado de esta falsa historia, porque recibieron durante años mucho dinero del gobierno federal para hacer fiestas, y ellos no eran. Los de Tetela, se quejaron con justa amargura. Vi los estadillos del batallón, hay un Zacapuatla y 60 y tantos de Tetela. Y bueno, se lanzan descalzos con machete y por medio de un cerro empedrado y destruyen la carga de los suavos y obligan al ejército francés a replegarse, y luego viene la carga de la caballería de Porfirio Díaz desde el ala derecha. Y esa última es bastante interesante también desde el punto de vista militar, porque la infantería francesa está preparada, pero no está preparada para recibir otra infantería y no para recibir la caballería de Díaz, que terminará siendo letal y los obligará a huir nuevamente hacia Mozoc y hacia Tlisco.
replegándose, pero esa épica, digamos, del 5 de mayo va a sostenerse todo un año. Entonces es muy importante decir claramente que ese año que gana el gobierno de Juárez y que gana Zaragoza, que morirá en Acultzingo en ese mismo año, en octubre, a los 33 años, ese año que gana, también lo gana el Ejército de la Unión y lo gana Lincoln. Y lo gana frente a una posible invasión francesa en México mucho más temprana, que hubiera cambiado quizá la historia de la Guerra de Secesión. Entonces, cuando aquí en Estados Unidos se festeja el 5 de mayo, y eso creo que es muy importante comentarlo, no solo se festeja desde el punto de vista actual, lo que pasa con los latinos y lo que pasa en Chicago, el famoso carnaval del 5 de mayo en Chicago. Desde 1864, en una mina de California, se festeja por primera vez el 5 de mayo y es el director del periódico La Voz de México, Alberto Mancillas, quien hace la primera proclama y dice que es como una segunda independencia. Y quizá de ahí venga la confusión en Estados Unidos de que lo que se festeja el 5 de mayo es la independencia de México. Pero hay que pensar lo que ocurría para esos latinos, esos mexicanos que habían, que se sentían más mexicanos y más californianos, que estaban totalmente en contra del ejército confederado, lo que significó el 5 de mayo. No solo entonces impide la llegada de tropas y sobre todo de diplomacia francesa de Napoleón III en el ejército confederado, sino también establece una identidad muy propia para particularmente los californianos de ese momento, por lo que significaba moralmente esa que ellos llaman segunda independencia. Entonces, debemos de insistir mucho que el 5 de mayo no solo se festejaba más en Estados Unidos que en México, porque cuando yo era niño en México, el 5 de mayo lo festejábamos en Puebla, pero no se festejaba en ningún otro estado de la República. Y aquí sí, aquí desde 1864 el 5 de mayo ha sido una especie de fiesta de la latinidad que hay que ponderar y que hay que tener en su justo medio. Yo creo que hay que decirlo mucho en Estados Unidos, la importancia de que los mexicanos hayan impedido por un año al menos antes de la llegada de Maximiliano, la posibilidad de una intervención francesa temprana. Yo que soy un obsesivo de las pequeñas historias, registré cómo se conoció en la Ciudad de México la batalla. Había una línea de telégrafo, la única, y esta línea de telégrafo le permite a Zaragoza conectarse con la Ciudad de México, donde estaba el Palacio de Comunicaciones. Y ahí Prieto, en la visera del palacio, recibía los telegramas de Puebla, hacía 2 copias, salía al balcón con un telegrama, le ponía en la boca un mensajero otro telegrama y lo mandaba corriendo para Palacio, para que Juárez recibiera la noticia, porque la línea no estaba conectada con Palacio, en tiempo real. Es la primera expresión de la apertura informativa que hoy estamos viviendo en México. O sea, el pueblo en la calle recibía la noticia 4, 5 minutos antes que el presidente de la República. Y ahí es donde llega el telegrama de las armas nacionales se han cubierto de gloria. Qué bonito telegrama. Las armas, tengo que informarle que las armas nacionales. Zaragoza era un gran personaje, grande. Va a morir por una tifoidea adquirida visitando hospitales de las tropas después de la batalla. Es muy trágico, ¿no? Porque también en enero de 62, en febrero de 62, cuando él está intentando, se acaba la Triple Alianza y se quedan los franceses intentando recuperar tropas y llegar a la Ciudad de México, y ahí a él le avisan en Orizaba que ha muerto su esposa, la que tampoco puede llegar a ver. También y ahora que estamos en esta pandemia, que no se nos olvide que buena parte de por lo que se regresan los ingleses es por la fiebre amarilla. Empiezan a perecer muchos de los soldados de esa triple intervención que venían a cobrarle la moratoria a Juárez.
muchos de ellos empiezan a morir y no se nos olvide que es un absoluto pretexto, como casi siempre que ocurre en esas guerras, ¿no? A quien se le debía más de esos 80 y tantos millones era a Inglaterra, casi 69.9 millones eran a Inglaterra, y solo un 4% de la deuda externa, Juárez y México se la debían a Francia. Y además era falsa, eran los famosos bonos Jecker, Así es. de un banquero tranza suizo que vivía en México, que vendía y vendía y vendía bonos con el santanismo y luego con los conservadores, cambiándolos por armas falsas, equipo donde había botas de un solo pie, etc. Y luego los franceses vienen a cobrar estos bonos privados. No, bueno, la historia es verdaderamente aterradora del colonialismo imperialista francés. Es de dar lástima, ¿no? Y también hay que mencionar, porque ese es el otro lado de, siempre se dice que que seguramente hubo una gran correspondencia, incluso que se interceptó una bolsa y que había una gran correspondencia entre Juárez y Lincoln. Y sí hay que decir que aunque Matías Romero llega a Estados Unidos como ministro juarista en 1859, y sí se reúne en algunas ocasiones en la Casa Blanca con Lincoln, sobre todo se hace amigo de Ulysses Grant y se hace amigo del hijo de Lincoln. Y Lincoln le dice claramente que no va, a pesar de la doctrina Monroe, no va a intervenir ni va a participar en México hasta que se resuelva la guerra de secesión. No hay, de hecho, y el propio Departamento de Estado lo buscó, ninguna correspondencia oficial entre Lincoln y Juárez. No hay ninguna ayuda en armas. Nunca. Son las juntas patrióticas, otra vez esos californianos iniciales que se emocionaron con el 5 de mayo, son las juntas patrióticas las que sí reúnen dinero para mandarle al ejército juarista, para mandar a México. No es el gobierno de los Estados Unidos. Hay constancia que al final de la guerra de secesión, Grant quiso mandarle fusiles viejos de la guerra a México, pero esto fue bloqueado por el Departamento de Estado. No lo logró ni un solo fusil. Todos los fusiles norteamericanos que llegan a México durante la guerra contra el Imperio y contra Maximiliano, todos son producto de las redes de contrabando de los mexicanos que vivían en Estados Unidos y la maravillosa red de Mariano Escobedo en Coahuila, en Nuevo León. Otro personaje fascinante. Absolutamente. Entonces, lo curioso es que ya casi al final, entonces sí hay la autorización del gobierno mexicano a Matías Romero de que haga una expedición de la Unión y de mexicanos, pero para proteger al ejército de la Unión. Y entonces es que capitula Lee y asesinan a Lincoln. Entonces, incluso esa última posibilidad no ocurre de relación entre el gobierno de Lincoln y el gobierno de Juárez. De hecho, es irónico, pero cuando el gobierno de Juárez le pide a Matías Romero, ya en Nueva York, que reciba a Margarita Maza y le haga una fiesta, Matías Romero dice, no tengo dinero ni siquiera para la fiesta de la esposa del señor presidente. Y unos cuantos mexicanos intentan recuperar algo y al final le ofrecen una cena muy modesta porque Matías Romero vive casi en la pobreza en Nueva York, donde morirá. Entonces es otra figura interesantísima que merecería una buena novela histórica. Sí, y la Margarita, que no la... Hay 72 novelas sobre Carlota y no hay ninguna sobre Margarita. ¿Cómo les gusta a los fifís y a los cursis Carlota, maldita sea? Y no les gusta Margarita, que de repente dice, y no voy a llevar el único collar bueno que tengo a una fiesta porque quiero que sepan cómo vivimos. Juárez no cobró 3 años su sueldo como presidente, hombre. Cuando llegó a Chihuahua tenía hoyos en las botas, no pudo ir a un baile porque no le daba pena enseñar los hoyos en las botas. Hay esa carta famosa que le manda Juárez a Margarita pidiéndole un cuello de camisa porque ya está tan luido el único cuello de camisa que tiene que no puede ir a las fiestas. Y Margarita le manda 2 cuellos de camisa para encima del traje. Por cierto, la red de contrabando entre Juárez y Margarita y los esposos de las hijas de Juárez en Estados Unidos es muy buena, porque lo que les pide con más frecuencia son puros. Juárez era un fumador de puros obsesivo. Había aprendido a fumar puros cuando fue liador de tabaco en Florida, en el exilio, y era fumador de puro. Pero en Chihuahua no hay tabaco, no hay puros. Y entonces le mandaban una caja ahí de vez en cuando desde Nueva York de puros desde Estados Unidos, que a su vez venían del Caribe y de las Antillas.
Fíjate, eso porque no podía juntar puros de Veracruz. qué interesante. Esa época de Juárez, no es que nos estemos saliendo del 5 de mayo, yo creo que no se puede entender el fenómeno de lo que fue la intervención francesa sin pensar a este Juárez que eh, el- el- se podía haber llamado el Juárez errante, ¿no? El Juárez con el gobierno a cuestas, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, incluso con los conservadores en Monterrey, intentando conservar no solo la dignidad, sino el propio gobierno. Ese Juárez errante es fantástico y de alguna manera es quien permite cuando ya Maximiliano se pertrecha en Querétaro recuperar la República. Yo solo tengo un problema con la batalla del 5 de mayo, que por razones de acumulación histórica borró la batalla del 63, Claro. la batalla del año después que dirige González Ortega, que es fascinante la historia de la segunda batalla de Puebla. Y esa quedó borrada en la memoria colectiva, la de un año después, Porque que además es, ahí sí, la gloria de los poblanos. así es. Y ahí sí hay tamales de francés. Ahí sí nos terminamos comiendo a los franceses, ¿no? Y a los perros de la ciudad, no quedó un solo Es el perro en Puebla. sitio más grande de la historia. De hecho, como dices tú, quedó oscurecido, pero es incluso más largo que el sitio de Numancia. Hay un muy buen texto. O que el de Sebastopol, que era reciente y que los franceses lo tenían muy claro en la cabeza y hacían comparaciones. Hay un muy buen texto de Agustín Yáñez sobre el sitio de Puebla, pero claro, el sitio y González Ortega son fundamentales, sin restarle el valor simbólico a lo que pasó con Zaragoza, porque hay que insistir mucho en eso. No pensaba nadie, ni siquiera yo creo los propios mexicanos, pero mucho menos los franceses, que iba a ganar, que se iba a poder ganar una batalla como la de Puebla. Entonces el 5 de mayo tiene un poder absolutamente simbólico y por eso es que de este lado de la frontera de México tiene un valor tan importante para las comunidades latinex. ¿Por qué fue tan importante para el movimiento chicano? Porque los líderes chicanos lo utilizaron como una bandera de identidad. Y por eso es que yo creo que hay que esclarecer, insisto, en la relación con Lincoln y quitar todas esas especies de mitos de la ayuda norteamericana a Juárez, porque no la hubo y además eso dificultó muchísimo. Juárez era un convencido de la doctrina Monroe y él creía que esa iba a ser la razón por la que Lincoln lo iba a ayudar antes de lo que iba a haber realmente un apoyo de los Estados Unidos. Finalmente, en ese momento nos llamábamos, no se nos olvide que la Constitución está hecha un poco en ese sentido, la de 57, en términos de una federación, y nos creíamos tremendamente federalistas, éramos los Estados Unidos mexicanos. Y Está bien. ahí yo creo que hay algo que contar, que es esta historia de la diplomacia fallida. Como también fue fallida la diplomacia con Morelos. A José María Morelos le pasa lo mismo tiempo antes, intentando justamente la ayuda norteamericana. Bien, pues tenemos una conmemoración y yo creo que hay que celebrarla. Recordar es volver a vivir. Recordar es uno de los instrumentos que los humanos poseemos para crear identidad, para decir yo quiero ser como Zaragoza y no quiero ser como los generales santanistas que gastaban más en el sombrero que en la comida de su tropa, ¿no? Este Zaragoza que pasará a la historia como humilde, obcecado, terco, que no acababa de creerse la victoria, no se la acababa de creer. Tarda 3 días en decidir perseguir a los franceses, porque dice, ¿y qué tal si por un error táctico desbarato esta victoria, ¿no? 3 días dudando, ¿los persigo o no los persigo, no? Zaragoza grande, grande. Y querido, pero de veras querido. Cuando muere en la Ciudad de México, después de la enfermedad, lo traen a la Ciudad de México y muere en la Ciudad de México. Hay miles de personas en la calle donde estaba. Es un héroe popular realmente, ¿no? Pero absolutamente popular. Y en el aniversario de la muerte, con la ciudad de Veracruz ocupada, todas las puertas de los barrios populares de Veracruz aparecen con un crespón negro cuando se sabe que murió Zaragoza. Era un héroe absolutamente popular, man.
adorado por la plebe. Los franceses les decían a los guerrilleros mexicanos en los años que siguen a la segunda batalla, Zaragoza, Zaragoza, para decirle a los chinacos, para identificar Claro. a los chinacos. Encontramos el año pasado en la Biblioteca Palafoxiana un texto que estamos ahora haciendo ya la paleografía, porque Jean Meyer hizo un buen trabajo recuperando cartas de franceses. Tiene este libro maravilloso que se llama Yo el francés, pero acabamos de encontrar un testimonio de los raros testimonios de más de 40 folios de un soldado común poblano que le escribe a sus hijos una carta memoria en donde les explica desde su punto de vista, minuto por minuto, la batalla de Puebla. Y lo interesante es que coincide con estos testimonios de los que habla Paco, que no son mitos, que no son mitológicos, sino con la resistencia heroica, cuerpo a cuerpo, hombre por hombre, frente a un ejército que era el mejor ejército del mundo y que fue derrotado brutalmente el 5 de mayo. Entonces, como dice Paco Ignacio, hay que festejarlo, hay que conmemorarlo y hay que convertir, como toda conmemoración, hay que convertirla también en una fuente de reflexión sobre quiénes somos, de dónde venimos y la importancia de esa identidad colectiva, de esa identidad. Pedro, ya escribe la novela, ya no te pican los dedos por escribir esta novela. Además, ya te hice la investigación, colega. Hay un tomo entero de Patria dedicando a contar las dos batallas. Ya escríbela. Así es. Tengo un manuscrito, pero no me quedó lo que yo quería, que se llama El General Viudo, pero no me quedó como yo quería, es demasiado íntima, ¿no? Entonces quedó una novela un poco corta para la épica de Zaragoza. Pero sí cuento incluso toda la parte de la infancia, la llegada al seminario, la salida del seminario cuando decide por fin irse al ejército y cómo participa en buena parte de las batallas más importantes de la Guerra de Reforma. Reforma. Hay que insistir, Zaragoza no es un peladito que se acaba de hacer general para repeler a los franceses, es un soldado que empezó desde abajo y que aprendió en la lucha y en el fragor. Elegido como oficial por sus propias tropas, porque todas las milicias en la primera etapa elegían a sus oficiales, las milicias territoriales. Y él era de la milicia de Coahuila, porque no podía ser ya de la de Texas a esas alturas de la vida. Era un tejano de mentiras, y era un coahuilense. Era coahuilense, claro. Pues ahí la tiene, embajadora, ahí tiene la historia. Pues como verán, somos apasionados del tema. Pues se encontraron aquí con otra apasionada del tema y de la historia, por eso tanta la insistencia en esta conversación y porque tenemos tanto que recordar, tenemos tanto que trabajar por entender quiénes somos y sobre todo entendiendo el pasado es hacia dónde vamos y qué es lo que queremos en el futuro. Entonces, hay muchísimo que trabajar, estamos explorando también aquí los archivos, estamos trabajando con la Biblioteca del Congreso, con diferentes bibliotecas como la John Carter Brown, con las universidades, porque la historia de México tiene que conocerse también mucho mejor en los Estados Unidos. Entonces, ha sido pues una plática, una conversación muy gratificante, de veras estoy profundamente agradecida y emocionada de haberlos escuchado y le dejo entonces a Ishnik la palabra porque seguramente el auditorio tendrá muchos comentarios y preguntas y no quiero yo ocupar este tiempo tan valioso de ellos. Gracias, embajadora. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, embajadora. Don Paco, querido Pedro, les agradezco en nombre del Instituto Cultural Mexicano de la Embajada de México en Estados Unidos que hayan aceptado dedicar este rato a platicar con nuestra audiencia y estuvimos viendo en Facebook, mientras ustedes platicaban las preguntas que llegaron del público, les vamos a hacer algunas de las que nos parecieron más relevantes. La primera pregunta que nos hace Luis Cruz es, ¿cómo hizo México para financiar esta batalla? ¿Cómo no hizo? Porque el problema, las dificultades, ¿no? El problema es que desde que empieza a replegarse Zaragoza con la División de Oriente de Veracruz, va recibiendo una ayuda económica miserable. Entonces tiene un ejército comiendo tortillas de harina, de maíz, frijoles y chile. Hasta ahí.
Ya a Puebla llega un poco de alimentos y el financiamiento bélico no existe. No hay nuevas armas, no hay cañones, no hay nada. Intentan juntar fuerzas de apoyo, pero la más próxima, que es el batallón que viene de Guerrero, llegará después de la batalla de Puebla. Y los batallones del Bajío llegarán después de la batalla de Puebla. Entonces Zaragoza tiene lo que tiene. Tiene los restos de la brigada de Porfirio Díaz, que están destruidos porque días antes sufrieron un accidente con la voladura de un polvorín, donde muere la mitad de la división de Oaxaca. Tiene a los artilleros veracruzanos, que son la gloria de la batalla. Tiene los batallones de los serranos que dirige Negrete de Puebla. Tiene los michoacanos y los del Estado de México, que son batallones curtidos y formados en la Guerra de Reforma, pero muy poco más que eso. Apenas reúne 5,000 hombres contra los 5,500 franceses. Y de hecho, el parte de Zaragoza, uno de los tantos partes de Zaragoza es textual, dice: el de dinero no podemos hablar. Esta gente es muy egoísta y ensimismada. Ojalá quemáramos Puebla. Es decir, tampoco recibe apoyo local. Y él responde esa parte así, justamente: de dinero ni hablar. O sea, no hay manera de obtener recursos. Esa es Y una además, bueno, la República está destruida económicamente. Las deudas que tiene el gobierno cuarista, hay un momento en el cual no hay dinero para pagar los timbres de correos. Por lo tanto, no hay correo en la nación. Pues a ese grado, ya no digo el salario de la burocracia, etcétera, etcétera. Paco, Una de las preguntas que nos hacen, Pedro, justamente con respecto a lo que decías, es ¿cuál fue la reacción de la ciudad de Puebla al conocer la victoria mexicana? ¿Es cierto que fue de decepción, pues esperaban a los franceses? Hay esa idea, ¿no? Y una parte de la sociedad poblana, claro que esperaba a los franceses, tan los esperaba que cuando ya Maximiliano entra a la Ciudad de México, 3 de las damas de compañía de Carlota son poblanas. Y no solo eso, peor todavía, el arzobispo Labastida, en el momento en que los franceses entran en Puebla después de la segunda batalla, hace un te deum y hace que las campanas de Puebla suenen a arrebato para la entrada francesa. El año Hay siguiente. una historia bien bonita, una historia bien bonita. Un día Juárez está en Palacio, están esperando la llegada de los franceses, organizando la retirada hacia el norte, cuando le llega un montón de poblanos cargando mecates y reatas, y le dicen, ¿y esto? Y Pireto le dice, óigalo, señor presidente. Y Juárez baja a una sala, horas después arriaría la bandera y se iría hacia el norte, y se encuentra a estos poblanos que le avientan los mecates enfrente. Y Juárez no entiende nada y le dice, oiga, Prieto, ¿y esto qué es? Y Prieto le dice, muchachos, cuéntenle. Pues somos los campaneros de Puebla que le robamos los mecates a las campanas para que no tuvieran poderlas sacudir a júbilo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿en qué momento Porfirio Díaz trata de reconstruir la historia de la batalla de Puebla para su beneficio? Después del fin de la guerra, cuando muere Mariano Escobedo, Porfirio Díaz manda a la policía secreta a la casa de Escobedo a quitarle los archivos que cuentan la historia de la batalla de Querétaro para darle más importancia a su participación en la guerra contra los franceses. Tuvo momentos verdaderamente heroicos Díaz en la primera y en la segunda batalla de Puebla. Eso te iba a decir, no necesitaba cambiar nada. Sí, no, pero luego hay una reescritura de sus memorias, 2 reescrituras, dándole menos importancia al papel de Zaragoza y más importancia a la última carga de caballería. Yo creo que Díaz, como todos los dictadores, trató de reescribir la historia, pero no le salió bien. Por último, nos preguntan si podrían precisar las armas que se utilizaron en la batalla y la diferencia del armamento de uno y otro ejército. Sí, los franceses traían rifles Minuet, de reciente puesta en el mercado, de un solo tiro, pero con mucho mayor alcance, ya con cañón estriado. Los mexicanos estaban usando todo, espingardas de la época de la Guerra de Independencia, trabucos, y los que mejor armados estaban traían rifles Baker ingleses de los 30, que no tienen gran potencia de tiro. Respecto a la artillería, lo mismo. La artillería mexicana era mucha, pero era un desastre. Viejos cañones de bronce sacados de Veracruz, de la época colonial.
Y no, los franceses traían cañones, que en la primera batalla no van a tener mucha importancia porque la manera como están colocados los fuertes no les permitía tiro directo. Pero en la segunda ya traen artillería pesada. Nos comentaron muy atinadamente que en Estados Unidos comienza a celebrarse el triunfo de la batalla de Puebla en 1864. En México, sé que se celebra principalmente en Puebla, como ya nos contó Pedro, pero ¿cuándo se empezó a celebrar? ¿Fue inmediato o tardó un poco más en ser usada celebratoriamente la fecha? Hay un decreto del presidente Juárez inmediato. Ese mismo año se convierte y al año siguiente ya se está festejando. Y ya además ya Puebla se llama Puebla de Zaragoza, Zaragoza, no Puebla de Los Ángeles, Puebla de Los a la Ángeles. muerte de Zaragoza. Así es. De hecho, hubo una polémica hace poco en Puebla, bueno, no tampoco, pero con un presidente panista que le quitó el Puebla de Zaragoza, ¿no? Pero se lo quitó de sus pistolas, ¿no? Porque no pasó por cabildo el cambio de nombre, como si por decreto de Juárez se quita el nombre Puebla de Los Ángeles y se vuelve Puebla de Zaragoza. Pero es instantáneo. Después de la todas maneras, estaba perdido los panistas porque lo que no podía hacer el cabildo era cambiar una orden presidencial. Solo otra orden presidencial, otro edicto presidencial podía recambiarle el nombre a Puebla. Yo proponía en aquella época que se llamara Puebla de Zaragoza y de los Serranos. De los Juanes de Los Ángeles Serranos. De los Juanes de la Sierra. Juan N. Méndez, sobre todo, que era el que traía el batallón de... lo que pasa es que en Puebla, y eso también hay que decirlo, se folclorizó el festejo. Durante muchos años fue un desfile de carnavalesco hecho sobre todo dirigido por el centro escolar, parecido, imitando a los desfiles, curiosamente, de las bandas de Estados Unidos. Con carros alegóricos, como si fuera uno de estos desfiles de las rosas o de los tazones, ¿no? Y dejó de tener la fuerza que tuvo durante mucho tiempo, que era un desfile militar. ¿Sabes dónde se conservó, Pedro? Se conservó en el Peñón de la Ciudad de México, donde los poblanos que residen en el Peñón hacían un moros y cristianos, o sea, suavos contra guerrilleros, contra chinacos. Y durante años y años y años en el Peñón se celebraba la reconstrucción de la batalla de Puebla de una manera muy interesante y llena de contenido. Y eran poblanos. A diferencia, como dijo Paco, de todo el dinero que le daban a los Acapuastlas para que lo festejaran, y ahí más bien se emborrachaban, y hubo varios años, y hay que decirlo aunque parezca una broma, que los franceses le ganaron en la reconstrucción de la batalla en Zacapuastla, los franceses ganaban porque los mexicanos estaban demasiado borrachos para el momento en que se hacía la tercera carga al fuerte de Guadalupe. Pero ahí tienes el final de la novela, Pedro, ahí tienes el final de la novela. Creo que ya se pide a gritos, Pedro. En cambio, en Estados Unidos y en California, sobre todo en sus inicios, y luego gracias a los mexicanos en Chicago, el 5 de mayo cobró otro sentido, y un sentido que hay que insistir en él y hay que recuperarlo, porque es la fiesta de la latinidad. Esa es la verdadera fiesta de la latinidad en Estados Unidos, el 5 de mayo. Bueno, nos preguntan algo de lo que ya hablamos, que sí es cierto que Ignacio Zaragoza era originario de Texas y por eso la celebración en Estados Unidos. Así es, sus papás se habían ido a vivir a Texas, nació en lo que era Bahía del Espíritu Santo y de hecho casó en Monterrey con Rafaela Padilla, de la que se enamoró por una foto, de esos casos que también está para novela, ¿no? Se enamora de un daguerrotipo y pide casarse con una niña de 20 años que conocerá después por el daguerrotipo y que morirá muy joven. De hecho, no es cierto que Zaragoza no se casa, sino que se casa su hermano en representación porque estaba en combate. Exactamente. Además, él no llega a la boda. A la catedral, él no llega. Él está en combate. ¿Y se llevaban cuántos años? ¿Los hermanos? No, ella y él, y Zaragoza. Alrededor de 6. Él era muy joven. No tanto. Él era muy joven. Muere a los 33 años, Zaragoza. Uno de sus primeros, de sus primeras batallas ya condecorado es a los 22 años. Él sale del seminario muy joven, a los 16, y entra. No había otra posibilidad casi para nadie
en ese México, ¿no? Entrabas a la milicia o entrabas al seminario. Fue durante un tiempo trabajador de mostrador Demostrador vendía, ajá. De ropa, una tienda de Vendía ropa. ropa, ¿no? ¿Y es de sus personajes favoritos? ¿O nada más en estas épocas? Sí, no, toda la vida. Es un personaje interesantísimo porque además conserva ese rasgo popular, nunca se la cree, nunca es el general Zaragoza, ¿no? Sí, siempre es un hombre de tropa que se comporta con sus tropas de esa manera. De hecho, se hace general por petición de la tropa, como dice Paco, pero además porque renuncia al ejército de Oriente el antiguo jefe, ¿no? El antiguo general, y entonces Juárez lo nombra muy poco antes de Puebla. Pensemos que son meses. Cuando decimos 5 de mayo, hay que pensar que esto es enero a mayo. Son 4 meses absolutamente complejos y llenos de batallas y de pequeñas batallitas, de triunfos como el de Manuel Doblado con el Tratado de la Soledad, que es un triunfo pírrico porque finalmente se quedan los franceses, ¿no? Pero es una parte muy interesante que Paco ha contado muy bien en Patria, en el tomo de la teología de Patria. Debería verlo todo el mundo, porque es una extraordinaria narración. Y seguimos hablando y siguen llegando preguntas. En el sexenio de Calderón se hizo una reconstrucción de la batalla por parte del ejército. ¿Qué tan precisa fue? Resulta que le encomendaron a una empresa de Hollywood que le organizara la coreografía. Imagínate, Calderón estaba perdido en el espacio etéreo. Fue Calderón y Moreno Valle. Entre los dos intentaron hacer una especie de show mediático, para el cual además, y esto dicho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, limpiaron el fuerte de Guadalupe. Y cuando digo limpiaron, y es tristísimo, pues le echaron cal a donde estaban las balas. Hasta antes de esta maravillosa reconstrucción histórica se notaban dónde estaban los balazos y dónde estaban las huellas de la batalla. A partir de esa bellísima reconstrucción que le echaron su calecita y pues ahora habría que restaurado. Es un poco como el caballito, ¿verdad? Entonces le dieron en la madre, por decirlo rápidamente, al fuerte, intentándolo convertir en Disneylandia. Y eso pasó con todos los fuertes. Es tristísimo, ¿no? Porque cada que ha pasado una cosa así, ha pasado intentando recuperar algo, pero sin el contenido histórico. Yo creo que lo mismo pasó en 1962. 1962, que eran los 100 años de la batalla, se hizo el parque que se llama el Parque de la Reforma en Puebla, donde están los dos, en el mismo cerro donde están los dos fuertes, y se hizo el Auditorio de la Reforma y todas estas cosas. Pero bajo la influencia de Díaz Ordaz, que era un poblano. Entonces, no fue nada bien hecho. Yo me acuerdo que el arquitecto Zabludovsky me contaba que le dieron, Abraham Zabludovsky hizo el Auditorio de la Reforma y le dieron unos cuantos meses para hacerlo, porque eran de estas obras apoteósicas que hacía el PRI para 6, 7 meses, y tenía que inaugurarse porque el presidente la quería inaugurar. Pero además le dijeron, tiene usted que usar forzosamente esta cantidad de toneladas de madera de Brasil que ya compró la Oficina de Obra Pública de la Nación. De casualidad, como era un genio, Abraham Zabludovsky recubrió todo el auditorio por dentro con esa madera. Pero estaba tan apenado que en sus biografías y en sus retrospectivas nunca ponía el Auditorio de la Reforma. No lo mencioné. Hasta un día y eso me lo contó a mí, hasta un día en el despacho de Le Corbusier, vio un libro en francés que decía los teatros con mejor acústica del mundo, lo abrió y estaba su Auditorio de la Reforma, y él no sabía que de manera casual, por una obligación de gastarse el dinero a lo tonto en una madera, resultó que aleatoriamente era el auditorio, uno de los auditorios con mejor acústica. Nos preguntan, ¿qué datos tienen sobre el Batallón Chiapas y su participación el 5 de mayo? Yo no tengo datos sobre la participación del Batallón Chiapas el 5, lo tengo en el 63, donde había llegado.
Un año Yo después, creo que el batallón Chiapas no participa en el 5 en de el mayo. 5, participan en la segunda batalla de Puebla. No, Ellos, no, los de San Luis Potosí, que llegan a la segunda batalla de Puebla, los norteños, los guerrerenses y un batallón de voluntarios de la Ciudad de México que Juárez no les permite ir hacia Puebla porque lo quiere usar como la única reserva para defender la Ciudad de México si se pierde Puebla. Y nos preguntan, ¿quién comandaba el Ejército de México un año después de la segunda batalla de Puebla? González Ortega, uno de los grandes generales en la historia de México, maltratado por la historia nacional por sus conflictos particulares con Juárez. Tuvo que capitular ante el ejército francés después de los días del sitio. Y el discurso es otro de esos textos que deberían fascinantes. Como los sentimientos de la nación. Deberíamos de leerlos todos los mexicanos, el discurso, porque nunca rinde al ejército. Hay que darse cuenta que el ejército mexicano no se rindió nunca ante el ejército francés. Y es una diferencia básica. Otra de las cosas que ahorita me surge con esa pregunta es los partes de Zaragoza, que son fascinantes en sí mismos, no solo estos a Juárez, sino cuando dice cómo va a tratar a los enfermos de los prisioneros franceses y cuando ya estén curados los va a regresar a sus tropas, porque le piden incluso textualmente, tenemos 40 que acabamos de atrapar, fusilémonos, y dice Zaragoza, no, llevémoslos al hospital, curémoslo y se les regresan a sus tropas. O sea, el honor de guerra de un general bien formado y de un ejército bien formado se mostraba incluso en ese tipo de reacciones, ¿no? En nada de pasar por las armas a nadie, ¿no? Es un poco también lo que siempre con los grandes generales mexicanos las mitologizaciones han destruido sus verdaderas imágenes, ¿no? El caso de Villa que Paco ha contado también, ¿no? Ni bebía, aunque de las 44 películas de Villa, creo que en 40 todo su ejército y él aparecen borrachos. Y además el pillaje era una de las cosas que él más castigaba. Bueno, lo mismo vemos con Zaragoza. Es un general muy preocupado por el honor de la guerra y por las convenciones de la guerra. Nos preguntan, ¿por qué para los franceses es más importante su derrota en la batalla de Camarón que la primera batalla de Puebla? Bueno, es otro de los mitos que hay que hacer pomada. Hasta ahora se festejó con estos gobernadores de mentira que tuvimos en Puebla, invitando a la Legión a que celebrara en Veracruz, en Camarón, la batalla de Camarón. La batalla de Camarón es una historia verdaderamente menor. Un destacamento de la Legión extranjera lleva la misión de proteger un envío de armas hacia Puebla durante la tercera batalla. Y es cercado por milicias irregulares mexicanas. Y entonces el mito de Camarón es 60 legionarios franceses en Camarón se defendieron contra 1 millar de mexicanos. No más que no cuenta quién era el millar de mexicanos. El millar de mexicanos eran las milicias de toda esa zona de Veracruz, acaudillado por el coronel Millán, otro personaje fascinante, que llegaron al combate desarmados, con lanzas, con machetes, descalzos. Y el problema es que estos franceses de la Legión, acuartelados en una pequeña casa, podían hacer tiro a 300, 350 metros y no había nada donde cubrirse, no hay bosque en los alrededores de Camarón. Entonces tuvieron que llegar el cuerpo a cuerpo para poder derrotarlos y los costos humanos para las milicias que acaudillaba Millán fueron tremendos. Y entonces ahora se celebró durante años con lujo de invitaciones internacionales. Y ahí estaba la historia del brazo del capitán francés que quedó manco y entonces, por parte, y hay la estatua grande en Camarón, es una estatua hecha por Francia, conmemorativa de la batalla de Camarón. Y en Camarón lo que hay es simplemente una secundaria enfrente que lleva el nombre del coronel Millán. No, de veras hay de dar vergüenza la manera como se ha celebrado la historia de México. ¿Por qué se conmemora más la batalla de Puebla que la toma de Querétaro o la entrada de Juárez a la Ciudad de México? Porque los poblanos son muy suyos, mija. Pedro, no rehuyas esta provocación. Ya lo comentamos. Porque Querétaro es fascinante, fascinante Querétaro. Como batalla y como construcción de un poder popular contra el imperio de Maximiliano. La llegada de las 3 columnas, la del norte, la de Sinaloa, Jalisco, que dirige Corona, y los chinacos de Altamirano y Horacio Astétaro, es apasionante. Lo que pasa es que
¿Quién sabe, man? ¿Quién sabe? Se la debemos a este país una conmemoración seria de la batalla de Querétaro. Y la batalla del 2 de abril, la batalla la otra batalla de Puebla de Díaz, finalmente también, como es el gran triunfo y la entrada de Juárez, hay que pensar con ese revisionismo de Díaz, que a él obviamente lo que más le convenían eran sus hazañas militares previas a simplemente el haber propiciado al ganar la batalla de Puebla del 2 de abril la posibilidad de la restauración y el regreso de Juárez. Y ahí hay una lucha, es una lucha muy extraña. La relación entre Díaz y Juárez, simbólica y mental, una vez que muere Juárez, es muy compleja, ¿no? Porque incluso le hace homenajes, le intenta hacer un gran mausoleo, lo que sea, pero tiene una relación de amor-odio mixteco-zapoteca también muy extraña, muy rara. Sí, no le gustó la manera como condujo Porfirio Díaz la guerra en Oaxaca, con la rendición falsa de Oaxaca, con los devaneos. Y además, bueno, hay un hecho significativo en vida, que es que cuando Juárez entra en triunfo a la Ciudad de México, al final de la guerra contra los franceses y el Imperio de Maximiliano, se niega a subirlo al carruaje. Nos preguntan si hay alguna breve historia del Batallón Ligero de Toluca. No la hay, pero sí hay en internet información, porque el Batallón Ligero de Toluca ahí estaba, mandado por a la torre, creo que era, que no es el tradicional a la torre, pero ahí estaban los toluqueños. De hecho, esta que contábamos, el primer repliegue, son los batallones de Toluca los que hacen todo el trabajo de infantería. Y voy a parar en esta porque si seguimos platicando van a seguir haciendo preguntas. Entonces, la última es, durante la intervención, ¿el ala conservadora tuvo en algún momento una postura de apoyo para defender la soberanía del país o nunca? Para nada, fueron a ponerse de rodillas en Miramar con Maximiliano. Toda la conservacha mexicana, militares. Y cuando llegó Maximiliano a México fue verdaderamente degradante. Como todas las familias de la oligarquía, se dedicaron a buscar títulos de nobleza para acomodarse en el imperio. El conflicto liberal-conservador es de una intensidad brutal, pero no de la guerra contra los franceses y la guerra contra el imperio de Maximiliano, de la guerra de reforma. De la guerra de reforma. De ahí queda fracturado, ¿no? El país está fracturado, está roto. ¿Y se recompone cuándo? No se recompone. A la fecha seguimos igual, pinches conservadores. Piden pan, no les dan. Están desesperados. No se recompone que el de todos estos tremendos, terribles años de Porfirio Díaz en el poder, pues justamente hace todos los pactos con la iglesia gracias a Carmelita y con los conservadores. Y Díaz es un personaje en ese sentido tremendamente extraño porque terminará siendo un conservador, siendo lo que fue un liberal. Y por lo tanto, él es el primer gran creador de la imagen pública de un gobernante y del carácter cívico, celebratorio de la imagen pública. Y yo creo que no nos lo quitamos durante todo el siglo XX. Eso que él creó, que era un ejercicio de propaganda brutal de su imagen y de la imagen pública, no nos lo quitamos durante todo el siglo XX. Yo ando muy contento últimamente porque descubrí por qué Porfirio Díaz no dejaba que lo retrataran a principios del siglo de la rodilla para abajo. Obligaba que los retratos fueran de la rodilla para arriba. Y es porque usaba pantuflas. Como todos en estos tiempos. No hay nada que me ponga de mayor buen humor que ver el ridículo de los conservadores. Como todos por estas fechas. Así es. Bueno, quiero agradecer. Yo lo retrato a Díaz, y es cierto, caminando por el Bois de Boulogne sin saber francés en el exilio en pantuflas. Y a Carmelita le daba muchísima pena que este viejito con postemilla, que tenía dolor de muelas todo el día, además caminara muy mal con bastón y con pantuflas por el Bois de Boulogne en estos 4 años de exilio antes de su muerte en Francia. Pero es totalmente cierto lo que dice Paco. Quiero agradecerles a los dos, Paco, Pedro, que nos hayan prestado su tiempo para ayudarnos a conmemorar
un episodio tan importante de la historia de México. Espero de todo corazón que podamos vernos pronto para abrazarnos y para platicar en persona de este y otros interesantísimos temas sobre los que ustedes pueden verter luz. Y a nombre de la Embajada de México en Washington, del Instituto Cultural Mexicano, de verdad, todo nuestro agradecimiento, y seguramente nos van a pedir que vuelvan pronto y quizá también pronto les esté dando lata otra vez para ver si podemos platicar. Encantado. Pero desde luego, Pedro, además un placer estar contigo de nuevo. Hace Igualmente, años que no nos vemos, Hace años que caray. nos vimos en la última de Guadalajara, entonces sí. No sí, nos vimos. no nos vimos. Pues de nuevo, un gran honor haberlos tenido aquí, haber propiciado este encuentro. Nos dejan más intereses que digamos que respuestas, tantas cosas para pensar e investigar para el futuro, y fundamental, dar a conocer mejor la historia de México en Estados Unidos. Les estamos muy agradecidos, y Schnick, muchísimas gracias por la moderación, y ya saben que el Instituto Cultural de México en Washington es su casa. Muchísimas gracias, La Embajada Marta. de México está a sus órdenes, y gracias a todos por sus extraordinarias preguntas y por esta, bueno, muy educativa plática y conversación. Yo aprendí muchísimo, y ya nada más les daré un dato curioso. Uno de los últimos retratos de Díaz, si no es que el último, pintado por Javier Sorolla, está en el Museo de Phoenix. Y es muy interesante. No sabía. ¿No? Es de una enorme tristeza la expresión, pero es interesante también descubrir todas esas, los diferentes aspectos de la historia de México que hay por acá. Embajadora, tiene que usted hacer un rastreo. ¿En Sí. cuántos museos en los Estados Unidos hay la verdadera pistola de Pancho Villa? Yo reconstruí que en 7 museos hay la verdadera pistola de Villa. Bueno, pues le prometo que lo vamos a tratar de averiguar. Tengo una manía, que es que siempre que voy a una ciudad americana, no dejo de visitar todos los museos que pueda, y me paso fotografiando todo lo que tienen de México. De México, claro. Entonces tengo ahí unas colecciones enormes de fotografías de todo lo que hay en los diferentes museos sobre México, y uno no termina de aprender jamás y de encontrar maravillas por todas partes. Así es. Un placer. Un Hasta gusto luego. Muchísimas de nuevo. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, y si me permite nada más pedirle a nuestra audiencia que nos vuelvan a acompañar en vivo a las 7 para el gran final de nuestra celebración digital del 5 de mayo, que tendremos un concierto en vivo transmitido desde el Instituto Cultural Mexicano, desde el Salón de Música, el hermosísimo Salón de Música del Instituto, del tenor Jesús Daniel Hernández, que amablemente accedió a venir a tocar aquí, aún sin público, para hacer una transmisión digital. De nuevo, muchas gracias a todos, embajadora, por su apoyo, Pedro y Paco por su tiempo. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Paco. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.